Versículo para memorizar. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Lección 1 del 14 de octubre de 2023. El santuario en el desierto. Objetivo: confirmar que la orden de construir un santuario era una demostración del amor y protección de Dios a su pueblo Israel, pues Él les dijo: yo habitaré entre ellos. Lectura bíblica. Éxodo capítulo 40, versículos 1 al 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa, y la pondrás en orden, meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Material exegético. Cuando Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, le dijo a Moisés que él edificara un santuario, mismo que debería construirse conforme al modelo que le había mostrado en el monte Sinaí. En consecuencia, este tabernáculo sería obra de Dios, y ningún ser humano idearía o planearía su construcción. Éxodo capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Hechos capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese, según la forma que había visto. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Este santuario fue ubicado al centro del campamento, por lo que se encontraba rodeado por las 12 tribus de Israel, colocadas de la siguiente manera. Al oriente, levante, estarían las tribus de Isaacar, Judá y Zabulón. Al sur, mediodía, Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, Aquilón, Dan, Aser y Neftalí. El Señor designó a quienes se encargarían de la construcción de este santuario y depositó en ellos sabiduría e inteligencia. Dios escogió a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo dotó de inteligencia y ciencia para inventar diseños en oro, plata, metal, piedra y también para la realización de diseños en madera. También eligió a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y Dios lo llenó de sabiduría, pues era artífice, diseñador y recamador, tejedor, en jacinto, púrpura, carmesí y lino fino, lo que le permitió hacer todo lo que Dios había mandado. Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Éxodo capítulo 36, versículos 1 al 3. Hizo pues Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra, para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos le traían a una ofrenda voluntaria cada mañana. Éxodo capítulo 38, versículos 22 y 23. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino. En la construcción de ese santuario se utilizó madera de sitim, acacia. Se utilizaron 29 talentos y 730 siclos de oro, 100 talentos y 1775 siclos de plata, 70 talentos y 2400 siclos de metal. Éxodo capítulo 38, versículos 24 al 31. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos, y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio por cabeza, medio ciclo, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas 100 talentos, a talento por basa, y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Y el metal de la ofrenda fue 70 talentos y 2400 siclos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar, y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Además elaboraron cortinas de lino torcido, cárdeno, púrpura, carmesí, cortinas de pelo de cabra hiladas por las mujeres, cueros de carnero teñidos de rojo y pieles de tejones. Éxodo capítulo 26, versículos 1, 7 y 14. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros teñidos de rojo y una cubierta de cueros de tejones encima. Éxodo capítulo 35, versículos 15 al 26. Y el altar del perfume y sus varas, y el aceite de la unción y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su enrejado de metal, y sus varas y todos sus vasos, y la fuente con su basa, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto o púrpura o carmesí o lino fino, o pelos de cabras, o cueros rojos de carneros o cueros de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal traía a Jehová la ofrenda, y todo el que se hallaba con madera de sitim traíala para toda la obra del servicio. Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado, cárdeno o púrpura o carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelos de cabras. Este santuario era una gran casa movible, en el que oficiaban los sacerdotes.
estaba dividido por un velo, en 2 cámaras, mismas que se conocerían como el lugar santo y el lugar santísimo. Este tabernáculo estaría rodeado por un atrio que le limitaba. Éxodo capítulo 26, versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Lo que se utilizó para la demarcación de este atrio fue cortinas de lino torcido, las cuales tenían 100 codos de longitud al sur, mediodía, y 100 codos al norte, aquilón. En cada uno de estos lados se utilizaron 20 columnas y 20 bases de metal. Los capiteles y las molduras de las columnas serían de plata. El ancho del atrio, al occidente, tendría 50 codos de longitud y 10 columnas con sus bases. Por su parte, el ancho del atrio, al oriente, levante, o sea, en su entrada, tendría 50 codos de longitud también. Por su parte, al centro tendría una puerta, y a los lados levantarían cortinas de 15 codos, con 3 columnas con sus bases cada una. En total, para el atrio ocuparon 56 columnas. Por la posición de la puerta, se cree que cuando salía el sol, sus rayos daban directamente en la tienda. La puerta del atrio tendría un pabellón de 20 codos de cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido con 4 columnas. Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 18. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado del mediodía. Al austro tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud cada un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera, al lado del aquilón, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de metal, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por la parte de levante, al oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de metal. El día que Moisés levantó este santuario fue el primero del primer mes, al segundo año de su salida de la tierra de Egipto, es decir, en el año 1490 antes de la era común. Lo primero que se levantó fue el tabernáculo, en donde se colocó el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Después se metió el arca del testimonio, posteriormente se puso la mesa y sobre ella los panes de la proposición. Colocó el candelero, puso también el altar de oro, colocó las cortinas de la puerta del tabernáculo y colocó el altar del holocausto y la fuente de metal. Finalmente erigió el atrio y así acabó Moisés esta obra. En el atrio fue donde los sacerdotes realizaban todos los sacrificios que traía el pueblo delante de Dios, sacrificios que prefiguraban la muerte del Mesías. Hebreos capítulo 9 versículos 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 10 versículos 4 al 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Talento. Del griego talantón, talento.
Del hebreo kikar, arameo, kakar, disco. Este nombre proviene de la forma de un talento, que era un disco de metal con un agujero en el centro, parecido a las arandelas que se usan en algunos países, unidad de peso o dinero. No era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario griego igual a 60 minas, o sea, 34.20 kilogramos. El talento babilónico equivalía a 3.600 ciclos, pero el talento hebreo, en conformidad con el cananeo, consistía solo de 3.000 ciclos. En la escuela sabática del 23 de noviembre de 1974, en la lección Medidas de capacidad y peso, se establece el valor del talento en 35 kilogramos. Ciclo. En hebreo, shekel. Es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. Se citan masas de entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. Basándose en el promedio de unas 45 inscripciones de medidas de ciclo, este se puede calcular en unos 11.4 gramos. Un ciclo equivalía a 20 geras, y hay indicios de que 50 ciclos equivalían a una mina. En la escuela sabática del 23 de noviembre de 1974, en la lección Medidas de capacidad y de peso, se establece que el ciclo pesaba 11.4 gramos. Tejón. El tejón conocido comúnmente en América no existe en el desierto del Sinaí. Se cree que era la piel de un animal marino, probablemente de un león marino o foca, ya que su piel es muy resistente. En los lugares desérticos inclusive se llegaba a utilizar para fabricar zapatos. Codo. Medida de longitud usada en el Antiguo Oriente. En la escuela sabática del 16 de noviembre de 1974, en la lección Medidas de longitud, se estableció que la Iglesia de Dios adoptaría el valor de 44 centímetros para el codo.